gesto simple y cercano. Ver, mirar, acompañarme. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación. Que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Esto es Veme. Te invito a compartir otra manera de mirar el mundo. Bienvenidos a Veme, el programa que no se conforma con la etiqueta. Desarma la caja. Hoy trazamos una línea entre lo profesional e improvisado, y para ello tenemos a 4 mujeres que redefinen lo que significa ser experta. La doctora Sofía Bovillo, médica estética que no solo aplica tratamientos, sino categoría académica. Donde otros ven un simple procedimiento, ella ve un acto médico con todas las letras. Dirige posgrados, diplomaturas y una vez puso su propio rostro como experimento social en el barrio chino. Su lucha, que lo estético deje de ser un eufemismo para lo superficial. A su lado, Lorena Galazo, diseñadora de formación, chocolate maker por convicción. No hace bombones, rastrea orígenes. Viaja a la selva, trabaja con genetistas y pequeños productores. Su marca, Las Romeas, es Bean to Bar con propósito. Cada tableta es un mapa de sabores y de justicia. Y en el rol de contrapeso legal, Paula Greco, abogada que ejerce la crítica gastronómica con la misma precisión que revisa un contrato. Su misión aquí, recordarnos que hasta la provocación más brillante tiene un marco y mantener a nuestra conductora lejos de los juzgados, o al menos intentarlo. Porque al frente, con el micrófono y la mirada que corta el humo, Analía Pinto, periodista que convierte cada entrevista en una aventura. Hoy operamos en la intersección entre el rostro como documento, el chocolate como testimonio y la palabra como territorio legal. Analía, el aire es tuyo. Buenos días. Qué lindo que está el día afuera. Está soleado, pero muy soleado, pero estamos con clima San Valentín, porque estamos a pocos días de celebrar esta fecha que es tan importante, porque cada 14 de febrero empezamos a hablar del amor y de la amistad y de los regalitos y el chocolate y la belleza y ponernos lindos y bueno, cómo salimos a la calle, cómo celebramos. Pero esto no tiene que ver con celebrar con el otro, porque la fiesta de San Valentín, más allá de que esté relacionada con los enamorados, tiene su origen allá en Roma, en la antigua Roma, y si bien se considera San Valentín porque es el que defendía el amor, cuando estaba prohibido casarse, San Valentín lo que hacía era casar a la gente a escondidas, porque a los hombres se les prohibía casarse porque tenían que ir a la guerra. Por lo tanto, él igual decía, no puede ser algo más importante que el amor. Entonces los casaba igual, pero pobre San Valentín, así terminó. Entonces, como falleció un día 14 de febrero, técnicamente no lo podemos comprobar, y nosotros celebramos San Valentín ese 14 de febrero. Pero ahora San Valentín se celebra, pero no solamente por amor a otro, se celebra también por amor a uno mismo, por amistad, por un montón de cosas. El amor a uno mismo tiene que ver con regalarse, con amarse, con un montón de cosas de las que vamos a hablar hoy, porque tenemos un panel, como nos describía Solange, de lujo, pero a nivel profesional. No son mujeres así nomás, son profesionales en lo que hacen y en la vida. Por lo tanto, vamos a un pequeñísimo corte y volvemos directamente con la doctora Sofía Bovillo, que ella nos va a contar cuál es el por qué es tan importante profesionalizarse en algo tan difícil como la medicina estética. Bueno, nos vamos un segundito al corte y volvemos.
Muy bien, Sofía. Sofía, vamos a hablar con vos. Primero, quiero que me cuentes, vos, cuando eras chica, estabas estudiando, ¿un día decidiste que ibas a ser médica? Qué pregunta, Ana. Médica no, sí sabía que iba a hacer algo con la belleza, que siempre me gustó, me pareció interesantísimo. Iba a hacer nutrición y gracias a una médica, me acuerdo, que dijo, no hagas nutrición, hace medicina y luego de última te perfeccionas en eso. Cuando hice toda la carrera, fue una decisión como bastante firme, la medicina estética, pero en ese momento no era una especialidad. Entonces fue bastante duro la elección, o sea, había que hacerse cargo de eso, de todo esto hace ya 22 años. Claro. Y sí, siempre lo tuve como, yo creo que uno nace para cierta cuestión de pasión y de talento. Me parece que para medicina especialmente, no es que cualquiera puede ser médico. La carrera, yo creo que la carrera sí la puede hacer cualquiera y no cualquiera puede ser buen médico en cualquier especialidad. Eso sí es un concepto que sí hoy lo puedo afirmar. Cualquiera puede recibirse de médico, pero ejercer cualquier especialidad implica muchísimo estudio hasta el día que te morís, digo, ¿no? Sí, tal cual. Mucho estudio, mucha dedicación con tus pacientes y amor por lo que haces. Sin amor la medicina no se puede hacer. Si retrocedemos, vos decías hace más de 20 años, si retrocedemos, ¿no? Hacemos el análisis de Sofía hace 20 años, Sofía hoy. Sí. ¿Qué pasó en el medio? Un montón. De todo. De todo. De todo. Sí, de todos modos, en cuanto a lo que se refiere a la carrera, hoy estamos parados en otro lugar. Somos un grupo que estamos luchando hace muchos años para que se genere esta cuestión de la especialidad. En Argentina, y o sea, en todos los países se ejerce la medicina estética, pero no está considerada como especialidad. Entonces... Quien no sabe eso, no sabe dónde ir, a un dermatólogo, y en realidad el dermatólogo hace dermatología clínica, que nada tiene que ver con la medicina estética, a un cirujano plástico que hace reconstructiva y también hace cirugía plástica y tiene que ver obviamente con la belleza, pero no son procedimientos mínimamente invasivos, ni ese abordaje integral que le hacemos los médicos estéticos. Claro. Ni que hablar otros médicos que hacen cursitos y se dedican a inyectar. La inyección no tiene que ver con la medicina estética, tiene que ver con un procedimiento, uno de tantos que hacemos, pero bueno, hoy estamos parados en otro lugar porque ya estamos como diplomatura en la Universidad de Buenos Aires, que eso es un logro enorme. Es importantísimo. Primero porque es la Universidad de Buenos Aires. Exacto. Y aparte porque es una carrera para la que se estudió muchísimo y que no tiene esto que vos decís, eso del aval, a ver, no somos cualquiera, somos médicos que nos dedicamos a estética. Es tan importante. Sí. Sofía, ¿cómo estás? ¿Cómo Buenas estás? tardes. Si pudieses definirlo, pero de una manera clara para cualquiera que nos esté escuchando, ¿cómo distinguirías la medicina estética de otra rama de otra especialidad? La medicina? Sí. La medicina estética es una especialidad que engloba el tratamiento integral del paciente y en cuanto a procedimientos, son procedimientos faciales, corporales, capilares. Bien. Y combinás todo lo que es tratamiento no invasivo, como puede ser tecnología de punta, un láser, un ultrasonido, lo que sea que quieras Bien. Utilizar como tecnología, y obviamente procedimientos mínimamente invasivos que requieren en general de inyectables, sí. Que puede ser una inyección de ácido hialurónico, de toxina, de un bioestimulador, hilos, lo que sea. Nada de estos procedimientos implican procedimientos quirúrgicos. Todos los procedimientos que son mínimamente invasivos quirúrgicos debe hacerlo un cirujano plástico y en un ambiente que es un quirófano. Yo soy como muy pro del respeto de las especialidades. Bien, y qué interesante los ejemplos, y a eso quería un poco apuntar, porque te habrá pasado, Analía, que fuiste a algún lugar a hacerte las manos y de golpe colocamos hilos de oro, claro, ácido hialurónico en los labios. ¿Cuál es el riesgo de que lo haga cualquiera y no un médico? Puede ser como suave. Está muy extendido. No, pero es importante. Voy a ser suave. Sí, porque es importante, porque está muy extendido en las estéticas. La inyección de ácido hialurónico puede dar una ceguera que no es transitoria. Una ceguera definitiva. Esa es como la reacción adversa más temida, que poca gente lo sabe. Yo siempre digo a los pacientes, no tenés que asustarte. Vos lo que tenés que hacer como paciente es elegir un médico responsable, vanguardista, que te cuide y que no banalice el procedimiento. Muchos médicos lo que hacen es decir, es una pavada. La rinomodelación, por ejemplo. Sí.
La rinomodelación es uno de los procedimientos no más complejos, sino más riesgosos, que la mayoría de los médicos lo venden como algún procedimiento así como express. Sí. Vení, rino, lips. ¿Por qué? Porque nariz y labios son uno de los procedimientos que más impactan en nuestra psiquis. Claro. Entonces, Claro, obvio que son más consumidos. Yo siempre digo a los pacientes, cuando uno hace una cara entera, vamos a suponer que haces una reestructuración con ácido hialurónico. Sí. Haces el hueso, todo lo que es el pómulo, el contorno de la mandíbula y demás. A veces el paciente ni lo ve, por una cuestión de que no genera semejante impacto como si genera un labio. O incluso la toxina botulínica, Claro. que la toxina es un procedimiento como muy sencillo, implica muchísimo estudio, cuanto más uno va avanzando, más tiene que ir perfeccionando la técnica, pero es muy banal, hace muchos años que se utiliza y no es algo que implique demasiado riesgo, cosa de que un ácido hialurónico sí, un bioestimulador también. La gente actualmente piensa que ponerse bioestimuladores se está poniendo agua en la cara y eso no es real. ¿Qué es no, el claro. bioestimulador? Un bioestimulador es un producto en general químico que lo que hace es estimular la síntesis de colágeno de tu propio cuerpo. Pero los bioestimuladores, como puede ser un Radies, que es hidroxiapatita de calcio, un Sculptra, por ahí son marcas conocidas, que es ácido poliláctico, no es algo que no te va a generar quizá a la larga volumen. Claro. Esto, digamos, se va viendo con el paso del tiempo. Entonces, no es aplico bioestimuladores porque recién arranco. No. Para aplicar bioestimuladores también uno tiene que tener una expertise tal, no solo no poner el riesgo al paciente, ni que tampoco le duela, sino que saber lo que está utilizando y que eso a la larga puede generar una especie de volumen en la cara. Claro. Entonces, y con respecto al dolor y demás, que la gente a veces tiene miedo, en realidad lo que sucede es que hay médicos que se largan a hacer procedimientos que no tienen un entrenamiento tal, entonces se van de plano y el paciente le duele y le dice que se lo tiene que aguantar y demás. Y eso no es así. Los procedimientos no tienen que doler. Claro. Puede molestar Claro. un pinchacito Sí, Claro, un poquito claro, como claro. cualquier... de anestesia, así. pero sufrir el procedimiento de No. ninguna manera, no. Sofía, te voy a dejar una pregunta, nos vamos a un corte y volvemos con la respuesta. Si tuvieras que definirte en una palabra que no sea médica, ¿cuál sería y por qué? Nos vamos a un corte, no me lo digas ya. Muy bien, y aquí estamos. Bueno, todo el programa es una maravilla porque es súper profesional. Pero bueno, ahora tenemos un temita que es que llegó el chocolate. Cuando uno piensa, viste, llega un chocolate y a mí se me dispara para cualquier lado la cabeza. Bueno, bienvenida Lorena, ¿cómo estás? Acá nuestra experta chocolatier. Qué lindo verte y verlas. Un gusto a todas gusto. las de la mesa. Ana, vos te conozco hace un montón ya. Sí. Y estamos muy en contacto y eso es muy lindo. Pero bueno, un placer venir a compartir sobre cacao y chocolate con ustedes. Ya Para te nosotros presentamos,
por supuesto, siempre cuando se habla de chocolate explota todo, porque ¿a quién conoce alguna persona que no les guste el chocolate? No. Yo no conozco a ninguna persona a la que no le guste el chocolate. La verdad que es maravilloso, porque hace feliz a la gente. El chocolate da felicidad, pero es un superalimento. ¿Tiene algo que ver con la felicidad, el superalimento? Sí, en realidad el cacao tiene una sustancia que se llama anandamida, que también es la molécula de la felicidad, le dicen. ¿Le dicen la molécula de felicidad? Sí, exactamente, que la tenemos nosotros en el cuerpo, digamos, pero lo que hace es como potenciarla, la que tiene el cacao también. Eso es lo que nos da como esa serenidad o esa tranquilidad o esa calma, lo genera particularmente esa molécula. Y después tenemos otra que es un poquito más difícil de pronunciar, que se llama feniletilamina, que está asociado con, en realidad lo que hace es estimular la dopamina y la serotonina, y es una sustancia que está asociada a toda esa sensación de enamoramiento. Ah, mira. Por eso decimos ese placer. Lo que tiene la feniletilamina, que la duración es mucho más corta que la anandamida. Eso, digamos, más técnico, no me voy a meter en un rubro de medicina. No, por supuesto. Digamos, pero siempre y cuando hablemos de cacao de calidad. Claro. Porque si estamos hablando de algo que no está bien hecho o no está bien procesado, no tendríamos todos esos beneficios que tenemos del cacao como superalimento. Bueno, estamos acá todos muy interesados. Yo les quiero hacer a los demás una presentación, a aquellos que están escuchando, más allá que ya presentamos. Lorena no empezó como chocolatier, empezó como especializada en chocolates, empezó como diseñadora. De ahí que es tan importante su marca, porque su personalidad está en las Romeas. Entonces, me gustaría que nos cuentes un poquitito cómo nace, porque vos te dedicabas a otra cosa. O sea, ¿te gustaba tanto el chocolate que dijiste, bueno, mi amor va por acá? Bueno, en realidad, cuando empecé a trabajar con los chocolates, que primero me capacité antes de empezar a trabajar, lo cómico era que empecé a estudiar chocolatería teniendo ya toda la marca. O sea, ya había nacido las Romeas antes de estudiar chocolatería. Mirá. Y bueno, el nombre de las Romeas es por mi abuelo. Yo tuve la suerte de tener los 4 abuelos muy presentes en mi vida, particularmente el que lleva el nombre de la marca, que es Romeo. Tenía toda una relación con las golosinas y de tenernos esa caja con sorpresas o con productos. Mi otro abuelo con llevarnos el chocolatín. O sea, siempre hubo como una niñez con abuelos muy presente, entonces para mí que lleve el nombre de uno de mis abuelos es súper importante. Así fue como, bueno, y en algún momento yo teniendo mi estudio y todo de agencia de diseño, decidí que quería hacer otra cosa. Y bueno, en ese decidir dije, bueno, ¿por qué no voy con chocolates, que es un producto que me encanta? Además tengo muchas anécdotas de robarle los chocolates a mi mamá. Claro, tenía totalmente. Muchas anécdotas de chica. Y dije, bueno, vamos a incursionar por otro producto, y me metí de lleno en el chocolate. Lo que tiene de interesante es que yo primero empecé como chocolatier, pero después me interesé en ir mucho más allá. El cacao es un superalimento y me parecía mucho más interesante hacer productos que además fueran alimento. Claro. Entonces ahí fue donde me empecé a capacitar afuera, me fui a Perú a capacitarme en todo lo que es análisis sensorial y cata de grano de cacao y chocolate. Y ahí no paré, además de hacer millones de viajes a fincas, de un montón de proyectos, de quedar seleccionada después para hacer trainings internacionales con instituciones como el Cacao de Excelencia, que es una institución que digamos que evalúa los cacaos del mundo, digamos, la calidad del cacao del mundo. Para mí, bueno, fueron experiencias que me marcaron, y que hay una parte en mí que es la parte de comunicar, que se ve en la parte de diseño, pero que también se ve en la parte de cacao, que es la parte educativa,
Entonces no paré de asesorar, de hacer cursos, de dar cursos y eso es una parte que alimenta un montón porque estoy, digamos, de alguna forma educando a la gente a comer un poquito mejor. Claro. Y no porque sea la marca mía, sino en proyectos que ya no son míos, que son de otros, pero ya el hecho de poder asesorarlos o capacitarlos o que empiecen a poder seleccionar un producto mejor o empezar a crear un producto mejor, para mí es un camino, digamos, de placer también, porque es maravilloso, y de felicidad, estás digamos. educando a la gente a comer. La realidad de esto es absolutamente importante. O sea, están dos profesionales sentadas a la mesa justamente por ese tema. Es educación, no hay otra, porque vos no le puedes explicar a un chico que va a comprar un chocolatín, porque, o sea, es lo que tiene enfrente. Alguien le tiene que contar si es manteca, en el mejor de los casos, o es cualquier cosa lo que está consumiendo. Él cree que está consumiendo cacao, entonces está buenísimo que se explique, que uno sepa qué es lo que está ingiriendo. Con respecto ¿no? a eso que estás diciendo, me parece súper interesante contarte que hemos tenido la posibilidad de dar en colegios, en universidades y en colegios primarios, secundarios, pero una de las experiencias hermosas que tuvimos fue en ir a un 3er grado de una escuela primaria y con toda la inocencia de los chicos, cómo recibían el producto, porque obviamente no solamente llevé chocolate, sino que llevé cacao, granos de cacao, la pulpa que recubre a los granos de cacao. Entonces empezaron a tener una experiencia súper interesante y empezar como a enderezar los conceptos con respecto al chocolate y a poder elegir. Claro. Yo creo que muchas veces el problema que hay en los alimentos que tenemos en góndola es que tenemos tan poca información en general, porque yo puedo hablar del cacao, pero pasa con un montón de alimentos también, claro, que hace que uno no pueda elegir porque no sabe que algo está bien o algo está mal. Exactamente. La marca de ustedes, Sabe Cacao, apunta un poco a eso, ¿no? La parte nutricional y gastronómica. Sí, gastronómica, claro. Sí. En realidad las romeas es como el universo y después tenemos como distintas líneas, como Amanteo, que es toda la línea de perfiles sensoriales en chocolates, o sea, de genética, y porque trabajamos mucho con genéticas de cacao. Para que se den una idea, en la fábrica han pasado más de 90 tipos de cacaos distintos. Es impresionante, es impresionante. Es como verlo. Disney en el chocolate. Claro. Y es una fábrica chiquita, pero tenemos cosas que no existen prácticamente en el mundo, las cosas que hemos tenido, que tenemos actualmente también. Uh-huh. Y después Sabe Cacao es la parte que nos hizo acercar a la gastronomía, y eso nos dio la posibilidad de capacitar equipos de casi todos los restaurantes de Buenos Aires de primer nivel, estrellas Michelin, 50 Sí. Best, o sea, que llevar a que puedan elegir un chocolate, que puedan elegir un perfil, porque nosotros una cosa que hacemos es respetar justamente toda esa trazabilidad desde la genética, sí, y desde el trabajo en post cosecha y después del trabajo en la fábrica. Entonces... Pero yo digo, perdón, ¿cómo uno puede elegir un buen chocolate? ¿Cómo te das cuenta? Pues la realidad, pensando en mi profesión y lo que decía Ana, que nosotros trabajamos con salud, que para mí es un punto fundamental, ese es un punto de encuentro, y digo lamentablemente porque hoy estamos absolutamente atados al marketing. O sea, hoy cualquiera vende cualquier cosa. Exacto. Si tiene buena estrategia de marketing. Exacto. En el caso del chocolate ni que hablar, porque si no sos conocido, ¿cómo haces para que la gente...? Igual creo que el marketing también lo compras una vez y después muchas veces no tiene el sustento para comprarlo una segunda vez. La realidad es que hay algunos que se deshacen enseguida con respecto al marketing, y después hay muchas cosas que la industria también instaló, como por ejemplo... comer cacao amargo es mejor. Primero, ya de por sí está mal catalogado amargo, porque el cacao va a ser más amargo o menos amargo dependiendo la genética y los procesos que tenga ese chocolate. Siempre va a ser mejor ir a comprar un chocolate a una chocolatería que ir a comprar a un kiosco, obviamente, claro, con el perdón de los kioscos. No, pero es la realidad. Es así. Y después mucho mejor si vos sabés que la empresa es Bean to Bar, o sea, que trabaja desde el grano de cacao. Claro. Te va a poder gustar más o menos un perfil,
que eso es lo interesante, que vas a poder elegir un perfil que te guste a vos, porque la presencia del perfil que tiene ese grano de cacao por su genética y por su poscosecha y por su tueste, que son 2 puntos, la poscosecha y el tueste son 2 puntos importantes donde podemos arruinar cualquier grano de calidad que podamos llegar a tener, hace que vos puedas tener esos perfiles sensoriales diferentes, como pasa con el café de especialidad. Siempre hago el paralelismo. Sí, porque va por el mismo lado. Va por el mismo lado. Pero ¿cómo te das cuenta siendo una persona que no tiene conocimiento? Bueno, o sea, es muy difícil. Primero, ¿cómo catás? porque el vino, uno llega a decir, siempre, este es bueno. Siempre es mejor arriba de 70. A ver, vamos a dejarlo entonces para después, porque ahora nos quedó pendiente la pregunta de la doctora que tiene que responder. Si tuvieras que definirte en una palabra que no sea médica, ¿cuál sería y por qué? Claramente. Artista. Sí, obvio. Muy bien, con esto razón. es un punto de encuentro con ella, por eso, sí, claro. Esa es la definición. Muy Por lo bien, o menos sea la que serías medicina artista también. Sí. Muy obvio, bien, qué bueno, obvio que qué sí. maravilla. Bueno, ¿qué te parece si que nos vamos a un corte, me dicen aquí, y volvemos en un minutito? Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfrutá del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Z Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines. Te invitamos a pensar con la mente abierta sobre los temas actuales, políticos, institucionales, judiciales, económicos, sociales, científicos y de interés general. Al derecho y al revés. Los jueves de 19 a 20 por Radio Cultura. Lleva a Radio Cultura donde vayas. Bájate la aplicación para Android o iPhone y accede a nuestra programación y contenidos exclusivos. Radio Cultura. VME observa, pregunta y comparte, sin imponer una sola mirada, dejando espacio para que completes la tuya. Muy bien, me encantó porque estoy viendo los granos de cacao. Yo ayer hablábamos con Lorena y le decía, esto es importantísimo. La gente no sabe, o sea, los chicos no saben de dónde viene lo que comemos. O sea, y cuando, bueno, nosotros siempre, la verdad que la conozco hace un montón y me encanta, pero la realidad es que la primera vez que la vi, yo no sabía cómo era el fruto. Entonces, no sabía que era un tamaño tan grande y no sabía que cuando lo abrías era toda una gelatina que envuelve los granos, que es espectacular la sensación. Y me pareció buenísimo contarle a la gente que el grano de cacao no es un granito así, es una... Eso es una mazorca de cacao, que Claro, es el fruto. claro, exacto. Y dentro tiene, dependiendo del tamaño, entre 20 y 40 granos de cacao. Que son de un Dependiendo de la tamaño genética. importante. Estos sí, A ver. estos que están acá. Lo podemos mostrar, ¿no? Sí. Acá Podemos tenemos, mostrar los estos son granos de de cacao. Ecuador, de una zona que se llama Esmeraldas, y estos son de Cusco, de una zona que se llama Queyo 1. Esto está entre 800 y 1200 sobre el nivel del mar, y esto Wow. unos 40 metros sobre el nivel Ahí del se mar. puede ver, a ver. que estoy mostrando acá? Sí. Ese es el de grano. dónde? Ese es de Ecuador. Ecuador. de Pero ¿cuál es la Esmeralda. diferencia? ¿Hay Exacto. diferencia en tamaño o en color? ¿En qué? La genética te va a determinar el tamaño del fruto, la Ajá. forma del ápice del fruto y también el tamaño de los granos. Los que tengo en casa son así, ¿eh?
Hay uno que se llama Cáscara de Huevo, que es de esta misma finca, Ajá. que se llama Chuncho Cáscara de Huevo, A ver, y aquel. es tan pequeñito Vamos a ver como el un otro. huevo, y la cáscara es muy finita. Se parte muy fácil la cáscara de la mazorca. Y tiene granos súper chiquitos. Hay mucha diferencia de tamaño, Sí. es casi el doble. Y tenemos otros que son más chicos todavía, o mirá. más grandes también. ¿Cuál es el país que mayor produce granos de cacao? En realidad, te puedo decir algo que es más interesante. Perú tiene 16 de los 25 grupos genéticos de cacao. Ya está, me dijiste la respuesta. Nosotros, ¿16 de cuántos? De de 22. los 25. Ah, O sea, 25. es el país Es con más barbaridad. grupos genéticos. Porque se ha determinado que todo lo que es cuenca amazónica, pero especialmente en el lado de Perú, se encontraron restos arqueológicos de más de 6.500 años. Wow. Que en Ecuador también, por eso viste, a veces es medio una pica entre los países, Sí. pero la realidad es que es toda la cuenca amazónica. Lo que Sí. pasa es que Perú y Ecuador vienen haciendo mucho estudio en las zonas, estas son Estaba todo unas junto, huacas se llaman, aparte. y es súper interesante a nivel arqueológico, todas esas zonas son incluso están muy lindas para ir a visitar, muy... Digamos, el cacao tiene toda esta cosa ancestral que hace que te emocione mucho todos los procesos. Claro. No solamente porque yo soy una apasionada del tema, sino que a nivel histórico o ancestral tiene tanta carga emotiva, digamos, el cacao, que te genera esas cosas. Y bueno, más allá de que vos tenés grupos genéticos distribuidos en un montón de lugares de América del Sur y América Central, el cacao es de origen sudamericano y la cuenca amazónica es la zona donde se han encontrado los registros más antiguos. Y después hay otros estudios científicos donde se va un poquito más al sur de Perú, tocando ya zona de Bolivia, donde se han encontrado tipos de cacaos que pueden ser como los primarios en toda la evolución científica. Pero ahí nos entramos en un tema Claro. muy profundo, muy delicado, muy que cambia permanentemente, porque el cacao no viene estudiándose hace miles de años. Entonces es bastante más nuevo que el café. Pero por lo menos sacamos el mito de que era el chocolate belga, el cacao de Ecuador, y o sea, ahora es mucho más global y hay conocimiento científico que sustenta esto de poder ir a buscarlo a el origen otros se va a lugares. Sudamérica, o sea, toda la zona de cuenca amazónica, Colombia, parte de Brasil, Buenísimo. Perú y Ecuador. Ecuador y Perú vienen haciendo muchos estudios y después hay otras instituciones que vienen estudiando genética, Claro. que hasta hoy han determinado 25 grupos genéticos, de los cuales 16, por eso Perú está como en el foco total. Qué bien. Y después en la parte de Mesoamérica tenemos toda la parte de domesticación, ahí es donde se empezó a trabajar los primeros indicios de lo que hoy empezamos a conocer como chocolate, digamos. No en tableta, pero sí bebible. Fíjate, sí. Analía, una cosa que en las dos me parece que coincide y que es lo que las hace grandes, que las dos destacan, y te das cuenta por cómo hablan, el estudio Claro. que tienen detrás de sus Exacto. profesiones. ¿No? Es el motivo por el que están no una solamente frente la a la pasión, otra. sino que no solamente la pasión, sino el interés Claro. por mejorar lo que hacen. Todo sustentado con estudio detrás. Siempre el estudio, la formación. Basta esto de que cualquiera es cualquier cosa. No, para ser un país serio tenemos que ser personas serias, profesionales serios. Siempre hay que sustentar lo que decimos que somos. Hay que sustentarlo. Sin sustento no hay nada. Y eso no lo digo solamente por la medicina, No. A nosotros nos toca en todas las profesiones. Entonces, es súper importante tener en cuenta el sustento detrás de todo. Y después me imagino, perdón, la escuchaba hace un ratito cuando estaba afuera, porque también te pasa que vos te empezás a capacitar y después empezás a escuchar cada barbaridad que se dice y te querés matar. Yo igual porque- digo pobre gente, ¿sabe? Le decía a ella recién, las grandes víctimas de todo esto es la gente. Claro, es que nadie tiene por qué saber. En mi caso, médicos que desinforman, Ujú. entonces la gente supone que sabe y Sí. no es así. Y en tu caso lo mismo. Verás ciertos Sí, con el y en profesionales ambos o- son riesgosos porque Sí. en mi caso es alimento, en lo tuyo Sí. es Por medicina. Eso, es lo mismo, o Sí, sea, en ese salud, punto es en salud, el- por eso sí. digo, ese Tal punto cual. es un punto de intersección interesante,
Pero tenemos bueno, muchísimas a preguntas, ver, sí. muchísimas preguntas, así que vamos a tener que responder todo lo que podamos. Mariana de Palermo, doctora Bobillo, ¿se puede hacer Botox y que quede natural? Me lo hice una vez y sentía la cara como muy extraña y mis hijos me dijeron que no era una expresión natural. Es lo que más me gusta, el ida y vuelta es como la mejor situación cómoda para mí. Sí, claro, volviendo a lo que les comentaba hace un ratito, poner toxina botulínica técnicamente, si va intramuscular o no, es muy fácil. Lo difícil, por lo menos en la medicina estética y todo lo que es facial, es dejar caras naturales. Claro. Porque cuando ustedes ven, hay gente que dice, no, pero yo no me haría porque esto que dice esta chica, no, pero no queda Quedan todos natural. iguales. No, claro. No, tal cual. Lo difícil es llegar a esa cierta naturalidad, que a mí también me pasa que hay pacientes que quieren cosas que no son naturales. No, claro. Una boca exuberante, pómulos exuberantes o la cara plastificada. Yo puedo tener, a mí me cargan por el brillo, y de hecho hice un reel gracioso de eso, que ustedes me ven, de hecho tengo arrugas, o sea, soy una persona normal, pero obviamente que estás intervenida, todos nos cuidamos. Yo siempre digo hasta las canas, o sea, si no con ese criterio nadie se tiñe. No, y por lo supuesto. real es que lo difícil es dejar cara natural, pero sí, claro, que no se dé por vencida. No. Tiene que ir a profesionales donde yo siempre digo que invito a la consulta médica, donde puedan evaluar y ver quién tenés enfrente, qué es lo que viene a buscar el consultorio. ¿Puedo comentar algo con Mariana de Palermo, que lo dije en la primera vez que te vi? Esto de que cuando me pasé, no sé, hace como 5 años que estaba viendo a ver qué podía hacer, qué sé yo. Es básico. Cuando entras a la cuenta de una doctora o no, y todas las personas que se trataron tienen la misma cara, señal que por ahí no es. O sea, señal que por ahí no es. Total. Es clarísimo. Entonces, lo serio es que, a ver, me arreglo, pero me quedo con mi propia cara. O sea, que las facciones sean las mismas, que nadie en tu casa se dé cuenta que te hiciste algo. Esa es la gracia. O que te digan, qué bien que está divina, pero no saben por qué. Yo lo que les digo a las pacientes y a los pacientes, tengo muchos hombres, les digo, vos no digas nada. Claro. O decís que te hiciste plasmas y ponele, apareces con un moretón que es como... Y si no, decís que estás descansando bien. Claro, dormiste bien y comiste bien. O sea, que el que diga que está descansando bien se está tuneando seguro. Bueno, Silvia de Parque Rivadavia dice, ¿a qué edad hay que comenzar con los tratamientos estéticos? ¿Está bien regalar un tratamiento a los 15 años de un adolescente? No hagas esa cara, Ana, mira. ¿Por qué? Yo soy madre de adolescentes. La cosa va cambiando. Ustedes ya saben, chicas. Sí, todas sí, somos, sí, totalmente. Cada 10 años la cosa va cambiando. Yo tengo una de 13, que ayer cumplió 14, y otra de 16. Se hacen depilación definitiva láser, que eso tiene que estar a cargo de un médico. Sí. Se hacen tratamientos de cosmetología, que decís, qué delirio. Bueno, a ver, volviendo al tema de marketing, estamos inundados de cosas marketineras en el mundo. TikTok, que es una de las redes que más consumen los chicos, es tipo comprar Claro. este serum, esta crema y no sé qué, entonces hay que lidiar con eso. Para mí hay ciertos procedimientos que por suerte hoy ya están naturalizados, como es la depilación láser, para mí es un Fantástico. golazo para las mujeres, Fabuloso. sobre todo, los varones también, pero... Y ahorra muchos accidentes. Y está muy bien. Yo sé que cuesta culturalmente, fíjate, tu expresión fue como no. Sí, porque lo primero que me viene a la cabeza es una compañera de facultad que le regalaron la cirugía estética de la nariz a los 15 años, o sea, se los hizo a los 14 antes de cumplir 15 y después la nariz le volvió. O sea, Lo que pasa, Ana, que también da para hablar un montón y sé que tenemos Sí, claro, poco tiempo, bueno. pero nosotros trabajamos con las emociones literal. Entonces, si a una criatura sufre bullying en el colegio por orejas grandes, nariz grande Sí, o sí, lo que sí, sea, sí, sí. ahí hay que ponerle la balanza. pero Me eso es parece más que- bien reparador. Me parece Sí, que la pregunta sí. va a una cuestión de me hago los labios porque quiero, o no, me hago las boobies o cosas Sí. así. Reparadora creo que va por otro lugar. La nariz es reparadora. Es No, muy igual conflicto, vos, mucho conflicto. reparadora, podés vivir con una nariz fea. O sea, si Sí, tenés depende una cómo nariz lo fea, lleves, sí. claro, depende Sí. cómo eso no sería reparador, sería bien estético. Sí. Florencia de Nordelta dice, te busqué en internet y dice que haces sexilis. Exilis. Pero Pero no sí, es una termino, radiofrecuencia. que no termino de entender qué es y cómo funciona. Que nos visite Florencia en Nordelta. Si yo vivo ahí, tengo mi consultorio Claro, también ahí. estás Tengo ahí en nomás. Cañitas, sí. Exilis es una radiofrecuencia, es una marca de BTL, que es una empresa de Praga, una radiofrecuencia espectacular. Lo que hace la radiofrecuencia es estímulo de la síntesis de colágeno mediante calor, para que todo el mundo entienda. Es el complemento de todos los tratamientos de estética, y si la gente no se quiere intervenir con inyecciones, que es absolutamente válido,
la radiofrecuencia es como básico para cualquier tratamiento de tensado y de mejoría de calidad de piel. ¿Eso es para todo el cuerpo o Facial para el y rostro? corporal, sí, Ok. sí, facial y corporal. Natalia de Boedo, me hago todas las rutinas de 10 pasos de skincare de las influencers, pero no me funciona ninguna. Ayuda, dice. Porque tenés que ir a un médico que sepa. Yo siempre digo, chica, yo comencé como cosmetóloga porque, como le decía Ana, que hace 22 años no era una especialidad de la medicina estética, entonces decís, ¿cómo el médico dermatólogo en teoría sabe de cuidados de skincare? No, la verdad que no. Y esto yo tengo amigos dermatólogos y se los digo con respeto. Hay que estudiar toda la parte de química cosmética y toda la parte de atención cosmetológica y cosmiatría para poder hacer un embellecimiento de la piel. Y esto los dermatólogos lo deberían estudiar y nosotros en nuestra formación ahora tenemos diplomatura, que si en algún momento tendremos la residencia, lo incluimos, claro. Porque si no el médico no sabe. Por eso esta chica sería bueno que una consulta, ella pagando una consulta con un médico que sepa de esto, se va a ahorrar un montón de compras Claro. y de productos que quizá no le hagan bien. Te hago una pregunta, Sofía. Porque estoy escuchando todo esto y digo, la Organización Mundial de la Salud ya entiende que la salud no es el no estar enfermo. Exacto, el no estar enfermo, sino que también engloba todo el bienestar físico, psíquico y social. ¿Qué tan lejos estamos de incorporar esto? No estamos lejos. No estamos lejos de incorporarlo. No, porque en el único país, o sea, en el único lugar del mundo que existe la especialidad son los Países Bajos. Acá en Argentina, la Universidad de Buenos Aires hizo un trabajo muy interesante con unos médicos que tienen la residencia por Ministerio de Educación, que actualmente, y estaremos eternamente agradecidos a esa gente que hizo todo ese recorrido. Nosotros la idea es unirnos y que juntos hagamos esa fuerza para que finalmente se establezca la especialidad y será como cualquier otra. Pero hoy ya no hay punto de discusión, por eso voy a lo que dice Ana de las chiquitas. O sea, está tan internalizado porque los hijos no vienen de un árbol, vienen de nosotros, que nosotros nos cuidamos de hace un montón de años. Y la edad, que la pregunta de una de las que consultó, a partir de los 25 años uno debería empezar a hacerse cositas, no inyectarse. La tecnología es alucinante. Claro. Entonces no es que no hace nada, no. Yo siempre digo a los pacientes, no te preocupes si no te hace nada. El tema es que no te haga daño, porque hay tecnologías que ni siquiera tienen ANMAT, que es el centro regulador de acá. Hablando de las organizaciones. Entonces es muy importante ir a centros reconocidos, pero no famosos. Que tengan médicos. Que tengan médicos, Exacto. básicamente. No, pero médicos, digamos, que estén formados, no que sean TikToker o influencers. A eso me refiero, a que sean médicos. O sea, exactamente, como informados. El profesional. Acá tenemos María José Salva, desde del País Vasco. Se dice que el chocolate reemplaza ciertos placeres. Si me como una tableta entera de su mejor cacao de origen peruano, ¿puedo desinstalar Tinder? ¡Ay, qué genial! En realidad, como todo, tiene un límite. Entre 25, alrededor de 20-25 gramos diarios sería como lo ideal, arriba de un 70%, siempre bien trabajado. ¿Para 25 gramos? Sí. Eso sería lo ideal. Es re poco, 25. Y sin maní, estos son 40 gramos. La mitad de esto sería lo que deberías. A ver. No. Pero por eso y sin nada, claro. puro. Sí. Bueno, sin almendras, sin maní. No, podrías ponerle también, almendras, pero en total. En realidad, nosotros estamos trabajando varios productos. Por ejemplo, con Hormus, que es un superalimento puro magnesio. Sí. Con adaptógenos, están trabajando ya que vos tengas tu dosis diaria de lo que te aporta el cacao en antioxidantes, en omegas y buenísimo. Todo lo bueno que tiene el cacao, más los otros superalimentos. Pienso en los entrenamientos, digo, en los deportistas. Exacto, bueno, venimos hablando con algunos ya. Sí. Mirá qué bueno sí, eso, sí, ¿eh? Qué interesante. Acá tenemos más preguntas, es terrible. Me hago todas las rutinas de 10 pasos, eso ya lo dije. Gladys de San Cristóbal, yo tengo 2 trabajos y no tengo tiempo para un tratamiento todas las semanas. ¿Hay algo que sea solo de fin de semana y que el lunes pueda ir a trabajar sin que parezca mujer golpeada? Las cremas domiciliarias de tratamiento, por eso insisto en visitar un médico que sepa qué darte.
hacen que ella se pueda cuidar y si no tiene tiempo, que lo pueda hacer desde su casa a la noche con una buena rutina. Vos tenés una rutina Sí, bueno, completísima. Yo para no hablar de No, mi persona No, pero es buenísimo porque particularmente, yo cuando claro, voy a verte, de paso pruebo. es saber qué dar a cada Claro. paciente. No es que cualquier cosa para cualquier... No, y tampoco hay tenés ver. que vivir adentro del consultorio, es inviable. Perfecto. Yo siempre digo, te limita el tiempo y por supuesto que el dinero, no hay que ser hipócrita, No, claro. por supuesto, pero el Totalmente. tiempo es un limitante en los tratamientos. Acá tenemos, a ver, mi hija pasa 4 días a la semana en los esteticistas. ¿En qué momento es mucho? ¿Qué le digo? No tengo ni idea qué tratamiento se hace. Claro, 4 4 veces días a la es un semana puede hacerse estímulo muscular, suponte. Puede ser. ¿Y qué edad? No, o sea, es como muy relativo, pero si va a un buen lugar, debería quedarse tranquila. Dice acá, Matilda de Belgrano, ¿cuál es la diferencia entre Botox y ácido hialurónico? Uf, una eternidad. Ah. La toxina botulínica, que la marca más conocida es Botox, paraliza temporariamente, digamos, el músculo, porque actúa en la unión neuromuscular, y además mejora mucho lo que es la calidad de piel, hace que no pierdas agua, por eso es que la piel está más hidratada, disminuye el sebo, tiene muchas propiedades, y además, cada vez, como decíamos hoy, que las técnicas se van perfeccionando, uno va cambiando la técnica y se van viendo efectos de lifting, por ejemplo, en un rostro. Rosácea, varios efectos. Y el ácido hialurónico es un producto inyectable que en general o reemplaza estructuras, por ejemplo, lo que yo les decía de un pómulo, o hace una mejoría de calidad de la piel, depende si es reticulado o no, pero se sintetiza a partir de una bacteria y vendría como, no deja de ser un implante el ácido hialurónico, no es agua. Ok. La gente piensa que el hialurónico es lo más suave, no, es un implante que cuando nosotros como médicos elegimos ese ácido hialurónico, establecemos ciertos criterios de selección. ¿Por qué? Porque se tiene que integrar como corresponde al tejido, no tiene que tener reacciones adversas, como puede ser un nódulo. O sea, lo tiene que absorber el cuerpo. Se tiene que integrar. Es como si uno pusiese no sé, en un lugar, por ejemplo, la grasa. Entonces pones el hialurónico, en principio queda por unas semanas como el hialurónico per se y luego se va integrando a tu tejido. Por eso es que se puede sacar, pero es relativo, porque Claro. si ya se integró a veces es difícil de sacar. Ok, bien. Tenemos, Rolando del Rivo dice, cuando era chico no existía el chocolate, lo que nos daban era la cáscara del cacao. Sí. El otro día fui a probar en un lugar que decía que tenían chocolate, pero pero el mismo gusto de lo que me daban cuando era chico. ¿Me estafaron y me dieron cáscara de chocolate? ¿Por chocolate? No, en realidad cuando era chico seguramente tomaba la leche con cascarilla, Cascarilla de que era cacao, típico sí. de los abuelos. Eso era lo más nutritivo hasta que aparecieron productos comerciales. O sea que todos los que se criaron a base de cascarilla tiene un montón de aportes. El problema con la cascarilla y la selección de cascarilla es que tiene que estar libre de metales pesados y de ocratoxina, que es una toxina complicada que no la saca el tueste. Entonces, el cacao, son estudios que nosotros pedimos antes y también a veces los hacemos nosotros, porque es importante, porque para poder consumirla, como la cascarilla es la parte más expuesta en todos los procesos, es la que le da directo, se expone en la fermentación, se expone en el secado, entonces son cosas a tener en cuenta para después poder utilizar la cascarilla. Nosotros, por ejemplo, con todas las propiedades que tiene la cascarilla, la usamos en los alfajores, por ejemplo, o en la pastelería. Entonces hacemos un aporte de fibra muy grande a los productos nuestros de pastelería. Por eso no le estafaron, está bien. El tema es que le tienen que decir que es cascarilla y no chocolate. Porque claro, el chocolate se hace con la parte de adentro del grano, la cáscara es la parte de afuera, digamos. ¿Y es seguro comprar en dietéticas, ponele? Si tiene rótulo, sí. Mira. ¿Las cascarillas qué serían? Yo no traje hoy cascarilla, pero es la parte de afuera del grano, exacto. Sí. Está bien. Si yo pelo este grano, esa cáscara es la que puedo usar. O sea que los que tengo en casa les saco a todos la parte de afuera y hago... Podés hacer una infusión fría, podés hacer una infusión caliente, con leche, con agua, hielos, cítricos, está muy buena. Qué bueno. ¿Con qué infusión se disfruta mejor el chocolate? Hablamos de una arriba de 70. En realidad siempre eso depende de los gustos de la persona. Yo creo que bueno, la coctelería va muy bien y del café también. O sea, a mí me parece que la combinación de café y chocolate es espectacular. Son dos productos que me encantan, pero nosotros hemos hecho
armonizaciones con muchos productos, con coctelería, con vino, con té, con café, con quesos, con aceite de oliva. Con vino, difícil. Lo que pasa es que cuando vos tenés perfil en el chocolate y no es un chocolate plano, podés jugar. Queda mucho mejor con productos rellenos. Te da como más cintura para los maridajes, digamos. Pero en definitiva es todo en base a lo que nos gusta combinar y que nos da placer. Bueno, si querés empezamos porque se nos termina el tiempo, tenemos 6 minutos nada más, un montón de preguntas para responder. Tenemos acá ¿Es cierto que reírse causa arrugas? Cada vez que le cuento un chiste a mi pareja, ¿le tengo que regalar una aplicación de Botox? Y si no te ríes, un embole. O sea, la verdad que yo prefiero una arruga y no ser un embole. No. ¿Hay alguna técnica de belleza para las calorías del chocolate? No, eso ella se quedan en la tableta y no me dejan, y que no me bajen a las alforjas. Amor. La técnica de belleza para el chocolate. Porque si entiendo, creo, pues está así, que se le va todas las alforjas. Lo que come de chocolate se le va a las alforjas. Entonces que necesita una técnica de belleza para eso, ¿no? Para que no le suceda. Bueno, la técnica de belleza lo tiene que dar la doctora. No, en realidad no hay nada mágico. No. Yo siempre digo, la alimentación y la actividad física va a estar ad eternum como pilar fundamental en todo lo que es el cuerpo. Dice acá en Instagram Zoraida de Palermo. En Instagram salgo perfecta con el filtro París y con el filtro Glamour. ¿Existe un tratamiento que me deje con esa cara las 24 horas o le digo a la gente que solo me hable a través del teléfono? La B, la opción B. Estos son nips de cacao. A ver, ¿estamos probando? ¿Qué significa? Es la parte de adentro del grano partida, es con lo que hacemos el chocolate. Esto es tremendo, de rico. De rico, tiene acidez, es cítrico, tiene nota banana también y cero amargo. Acá dice Guillermo de Saavedra, dice, soy de Saavedra y no entiendo qué quiere decir bean to bar. Del grano a la barra. Pero eso no es solo lo que quiere decir, sino lo que significa. Bean to bar es una filosofía que nació hace más de 20 años en Estados Unidos y después se esparció por varios lugares del mundo. En Europa hay muchos bean to bars, que es del grano a la barra. El productor de chocolate trabaja seleccionando el grano, entendiendo que el chocolate también es un alimento, entonces trata, como nosotros, de guardar en su mayor posibilidad, digamos, los beneficios del cacao en la barra. Como todo alimento desde que se sale del árbol, obviamente uno va perdiendo. Si uno tiene que preferir, primero va a preferir el nib de cacao, después el chocolate, porque obviamente pasa por menos procesos. Pero este tipo de chocolates mantiene muchísimas de las nutrientes y estos nibs que estamos probando acá son espectaculares para ensaladas. Para acompañar ensaladas, quesos, está muy bueno. Además de lo que por ahí estamos acostumbrados a que sea en pastelería, está muy bueno de... Claro, es verdad que escuchamos nibs de cacao en pastelería. Dice que, por favor, que le mandes un beso al equipo de Cripto que te miran por Discord, así se dejan de molestar y siguen escuchando. Que le mandes un saludo a la gente que están escuchando por Discord y te mandan muchos saludos. Ay, bueno, igualmente, qué lindo. Después, ¿qué más? A ver, avísenme si quedó algún mensaje, me lo mandan de nuevo porque creo que los leí todos, pero por ahí se quedó algo colgado. Yo puedo seguir. Yo quiero convidar un poco de chocolate. Yo quiero, que probé tremendo. Mientras convidás. El chocolate blanco. Sí, el chocolate. ¿Qué tema el chocolate blanco? No es verdad. 90 es esto. El chocolate blanco es chocolate. Estamos acostumbrados a consumir productos que sean puro azúcar. Qué rico. Sí. Entonces pensamos que el chocolate blanco no es chocolate, pero en realidad el chocolate blanco tiene manteca de cacao, que es lo más importante. Sin manteca de cacao no es chocolate. Claro. Yo estoy moviendo la mano. Esto es muy rico, 90%. 90%. Uno piensa que es amargo y es hasta dulzón, exquisito. ¿no? Sí. ¿Y esto ustedes lo venden así? Sí. No, así no, en barras. En barras. Este que habían visto era el... Mostrarlo en la camarita. Wow. Aquí, adelante tuyo. Adelante tuyo está la cámara. Impresionante.
Eso viene en la barra y lo que pasa es que 25 gramos es como, lo veo muy poquito yo. No, estos no son. Las ediciones limitadas vienen en 25 gramos. No, digo Estas que no. por día me matás. 25 gramos por día. Lo que pasa es que es todo educación. Aparte dicen el origen, ¿no? ¿De dónde Igual, viene? Sí, Claro, y la por cosecha, ya lo leí. Bueno. Tiene toda la info atrás. Es increíble. Eso es un distintivo que tenemos nosotros, es que vos en la barra tenés toda la trazabilidad del producto, incluso tenemos productos madurados. Bueno, justo decía atrás, madurado 3 años. Tenemos la receta de 1 minuto y nos queda 1 minuto. Muy bien. Acá la doctora nos va a recetar, porque los médicos también recetan. Bueno, es un día San Valentín, fin de semana, 1 minuto para la receta. Simple. Solo Sí, que el con brownie va chocolate. con este chocolate. Eso te iba a decir, Sí. yo hago con otra marca, que ya te la mencioné, que no vamos a hacer el chivex ahora, que es con esa marca, y es una receta robada de mi cuñada, de un brownie muy sencillo. Muy bien, a ver, vamos Cualquier al brownie. cacerola, yo uso una marca conocida para que no se pegue, pero utilizo 200 gramos de manteca, derrito el chocolate con eso, más o menos 250 gramos, luego 400 gramos de azúcar, 4 huevos, no se cocinan, ahí apago la hornalla, y luego hago con harina de mandioca. Ah, mira qué bien. No, chicas, sale tremendo. Buenísimo. Y eso Aparte no es apto. necesitas ni mezclador ni nada, con una cuchara normal, Bien. inclusive hasta con tenedor, porque no se debe agitar de tal modo que quede tipo así como mucha cuestión batida. Lo metes al horno más o menos 40 minutos a 180 grados. Espectacular. Mira vos, ahí Brownie. tenemos un brownie. ¿Le agregás algo? No, tengo una hija alérgica a la nuez, que eso te iba a hacer esta pregunta. ¿La contaminación cruzada en tu fábrica es como, contame, ¿tienen productos con nuez? Sí. Bueno, eso, hablando de educación, es un tema porque yo a veces compro chocolates y mi hija no lo come porque Claro. a veces en la misma fábrica hacen nuez. No tenemos y- productos todo el año con nuez. Mira. Pero sí tenemos. Es lo mismo que con la harina. Nosotros usamos muy poca cantidad de harina porque tiene un porcentaje. Los alfajores, es más, tiene mucha harina de cacao, pero tiene harina de trigo. Mirá. Y sí, es medio imposible. Ah, digamos. mira, ¿viste? Es Pero un la tema parte de producción, digamos, del chocolate no está en el mismo sector donde se producen o están las nueces. Claro. Más de la De todos contaminación modos, ahí cruzada. atrás en la etiqueta debería decir. Sí. Bueno, Que se pueden nos agotó contener el trazas. Sí. tiempo. Es impresionante cómo se va el tiempo volando. 2 temas buenísimos con 2 profesionales de la Alucinante, hostia. sí. Así que muchísimas gracias, Pauli, favor. y a las invitadas. Gracias. Gracias, Muchas Sofía. gracias a vos. No nos A dijiste vos cuáles son las condiciones para entrar a la diplomatura. Las condiciones ser médico. Bien. Y bueno, muchísimas gracias, Lorena. Estamos aquí pidiendo. Ya no cruzamos más, así que no más machete. Ya no te llamo más para que me ayudes en un Ya, ahora ya examen. está. Ahora ya está. ¿Hay ya cursos está. de cacao? Hacemos cursos durante el año. bien. Ahora estoy un poco abocada a unos asesoramientos que tengo fuera, entonces va a ser un poco difícil, pero sí, generalmente abrimos 1 o 2 en el año, sobre todo talleres bien prácticos. Pero depende mucho de en la página. Sí, o lo comunicamos en redes también. Recuerden Las Romeas por aquí con el chocolate y Sofía Bobillo es la doctora. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Hasta la semana que viene. Desde la curiosidad, la observación y el placer de contar. Gracias por mirar conmigo. Esto fue Veme, otra manera de mirar al mundo.